Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. En medio de un torbellino de rumores, especulaciones y corazones rotos, Keran Bürsin finalmente habló. Lo hizo con la voz temblorosa pero el corazón firme, dejando caer una verdad que muchos sospechaban pero que hasta ahora nadie se había atrevido a confirmar. A pesar de todo lo ocurrido, él todavía espera a Hande Erçel. En una entrevista privada realizada lejos de las cámaras, en una casa de campo a las afueras de Izmir donde el actor se ha refugiado en los últimos días, Keran dejó de lado el guión, la imagen pública, y se mostró como pocas veces antes, vulnerable, dolido, pero profundamente enamorado. No he dejado de amarla ni un solo día. La gente piensa que me alejé. Que seguí con mi vida. Pero lo cierto es que cada día desde que nos separamos, mi mente ha estado con ella. Me despierto preguntándome cómo está. Me duermo recordando su risa. Y sí, a pesar de todo, todavía la estoy esperando. Estas palabras, pronunciadas con los ojos llenos de lágrimas contenidas, sacudieron el ambiente de la entrevista. El actor no buscaba conmover ni justificar nada. Solo deseaba ser honesto, consigo mismo y con la persona a la que aún ama en silencio. Cometí errores. Dejé que me venciera el miedo. Permití que otros decidieran por mí. Me casé en un momento en que no debí tomar ninguna decisión, y si tuviera la oportunidad de volver atrás, lo único que haría diferente sería no soltar su mano. La sombra de un matrimonio sin amor. Keran no evade el tema de su reciente y polémica unión con Melisa Asl Pamuk. De hecho, se refiere a ello con un peso visible sobre los hombros. No fue un acto de amor. Fue una respuesta desesperada a una situación que me superaba. Pero hoy sé que ningún contrato, ninguna presión familiar o profesional puede ser más fuerte que lo que uno siente de verdad. Según explicó, el matrimonio está en proceso legal de anulación, y aunque no quiso entrar en detalles, dejó claro que no tiene futuro. Uno no puede construir una vida sobre una mentira. Y menos cuando tu corazón sigue perteneciendo a otra persona. El mensaje de Hande y el renacer de la esperanza. Cuando se le preguntó por el mensaje que Hande envió días atrás a través de su manager, si él aún quiere casarse conmigo, yo también quiero, los ojos de Keran se humedecieron visiblemente. Hizo una pausa larga, respiró hondo y dijo, cuando lo leí, me quebré. Fue como si me devolvieran el aire después de semanas sin respirar. No sabía si aún pensaba en mí. No sabía si aún sentía algo. Leer esas palabras me devolvió la vida. Confesó que ha estado escribiéndole cada día desde entonces, pero que aún no se ha atrevido a enviar ninguna de esas cartas. No quiero herirla de nuevo. Solo quiero estar seguro de que esta vez, si vuelvo a su vida, será para quedarme. Para cuidarla como merece. Para hacer las cosas bien, desde el alma. Todavía la estoy esperando. Keran mira por la ventana mientras habla. El sol cae lentamente sobre el campo. Se nota que está cansado, pero hay algo nuevo en su mirada, esperanza. No la esperanza ingenua de quien desea que el tiempo cure todo, sino la esperanza valiente de quien está dispuesto a luchar por el amor que dejó escapar. Sé que no es fácil. Sé que ella también sufrió. Pero si me está escuchando, si todavía lee lo que escriben sobre mí, solo quiero que sepa esto, no importa cuánto tiempo pase. No importa cuántas veces me equivoque. Yo, todavía la estoy esperando. Y con esa frase, Keran Bürsin no solo rompió el silencio. Rompió también las cadenas que lo ataban a un pasado impuesto, y abrió la puerta, de par en par, a un futuro que, tal vez, aún pueda escribirse con el nombre de Hande Erçel. La confesión de Keran Bürsin no fue solo una frase lanzada al viento. Fue una declaración de guerra contra el olvido, contra el orgullo, contra todos los silencios que, durante meses, construyeron una muralla entre él y el amor de su vida. Detrás de esa frase simple, todavía la estoy esperando, hay una historia profunda, de lágrimas contenidas, de noches en vela, de arrepentimientos que duelen como cuchillos. Desde que estalló el escándalo de su matrimonio con Melisa Asl Pamuk, que según muchos fue producto de presión y conveniencia, Keran se había refugiado en el silencio más absoluto. Se alejó de las redes, canceló proyectos, dejó Estambul y desapareció de la vida pública. Nadie sabía con certeza dónde estaba.
Solo unos pocos sabían la verdad, se había ido no para esconderse del mundo, sino para buscarse a sí mismo. Y en ese viaje hacia el interior de su alma, el único nombre que seguía apareciendo, una y otra vez, era el de ella, Hand. En la conversación íntima con esta revista, Keram no esquivó ningún tema. Se mostró transparente, a ratos vulnerable, y por momentos devastado por el peso de sus decisiones. Yo creía que alejarme la protegería. Pensaba que si la sacaba de mi caos, le hacía un favor. Pero no entendí que al hacerlo también me estaba destruyendo a mí mismo. Confesó que cada día ha sido una lucha interna. Que su rutina ya no incluye guiones ni cámaras, sino recuerdos. El aroma del perfume de Hand aún lo persigue. Su voz, dice, resuena en los rincones más inesperados de su mente. A veces me despierto creyendo que está acostada al lado mío. Extiendo la mano, y solo hay vacío. Y en ese instante, todo el día pierde sentido. La carta que nunca envió. Entre los detalles más conmovedores de la entrevista, Keram compartió algo que hasta ahora solo sus cuadernos sabían: ha escrito más de 20 cartas para Hand desde que leyó su mensaje. Cartas llenas de amor, de culpa, de memorias. En una de ellas, escrita durante una madrugada de insomnio, dice: ¿recuerdas aquella vez en Roma, cuando llovió justo cuando íbamos a subir al Coliseo y terminamos riéndonos debajo de un paraguas roto? Yo me sigo refugiando en esa imagen. En tu risa. En tus ojos diciendo que mientras estuviéramos juntos, todo estaba bien. Quisiera volver ahí, Hand. Volver a ti. Pero ninguna de esas cartas ha sido enviada. Por miedo. Por orgullo. Por no saber si ella aún lo espera también. La respuesta aún no está clara. Lo único que Keram asegura con firmeza es que no ha dejado de amarla. El mundo podrá cambiar. Todo a mi alrededor puede derrumbarse. Pero lo que siento por ella permanece intacto. Es mi única certeza. Es mi único refugio verdadero. Hand guarda silencio, pero no indiferencia. Desde el entorno de Handercel, se ha filtrado que ella está al tanto de cada palabra pronunciada por Keram. Aunque no ha emitido un comunicado oficial, sus allegados confirman que su reacción fue profundamente emocional. Ella lloró. No con rabia, sino con una mezcla de dolor y ternura. Decía que esas eran las palabras que había esperado durante meses. En su círculo, hay quienes dicen que Hand ha comenzado a considerar retomar el contacto. Que, tras leer todo lo que él ha dicho, su corazón, que nunca dejó de latir por él, está abriéndose de nuevo. Pero ella quiere certezas, no promesas vacías. Ya no busca una historia para las cámaras. Busca una vida real, un compromiso sincero. Y sobre todo, quiere saber si él realmente está listo para luchar por ellos. Un posible reencuentro. Los rumores ya hablan de un posible reencuentro en París, donde ambos fueron invitados a un evento benéfico internacional. Según fuentes de la organización, Keram ha confirmado su asistencia y Hand aún lo está considerando. Sería la primera vez que se vean cara a cara desde el escándalo, y el mundo entero estará pendiente de cada mirada, cada gesto, cada silencio. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.